Muy buenos días, mis estudiantes. En estos momentos ingresamos a estudiar el curso de Historia del Perú. Quien les habla, el licenciado Rommel Gerardo Mena Briones. Estudiaremos la última parte de la República Aristocrática, su caída y el surgimiento de nuevos sujetos sociales que por el cual van a controlar, van a administrar el Estado peruano. Esa etapa que vamos a hablar en la segunda parte de este bloque de nuestra exposición de clase es el Oncenio Leguía. Pero vamos a hablar, como todos sabemos, de la República Aristocrática. ¿Cómo va a terminar esta etapa que nuestro gran historiador Jorge Basadre puntualizó que el término República Aristocrática es una república de notables, una república dominada por una oligarquía, un grupo de familias que tenía control político, económico, social y cultural de la vida del país. Por ello, el día de hoy vamos a ver cómo va a terminar esta etapa de la República Aristocrática y repito, entraremos a hablar del Oncenio de Leguía. Bien, cuando hablamos nosotros del segundo gobierno de José Parry Barreda, el gobierno de José Parry Barreda prácticamente es un gobierno que por el cual va a retomar el poder luego de ¿qué? Luego de la caída de, en este caso, de Billinghurst, que originó esta fisura, este resquebrajamiento de la unidad oligárquica y por el cual se dio un golpe de Estado a través del coronel Óscar Benavides para restablecer el poder hegemónico, el poder político, económico de la oligarquía civilista. Pero prácticamente ya los tiempos han cambiado para estos grupos de poder. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Cuál es la sencilla razón? ¿La razón cuál es? La razón radica en que, si hablamos nosotros de esta etapa, vamos a hablar que aparece una nueva generación de jóvenes oligarcas dentro del seno civilista y van a formar un partido político que se va a llamar el Partido Futurista. ¿Y quién es su máximo líder? Su máximo líder es el historiador José de la Riva Agüero. Es uno de los nietos en este caso, del ex primer presidente del Perú, Riva Agüero. Y van a formar el Partido Futurista, esta nueva generación, estos jóvenes que pertenecen a las filas de esta oligarquía civilista, cuya tendencia es al menos más reformista que esa vieja raíz de la oligarquía civilista que representó el doctor José Parry Barreda, que tuvo ya un gobierno anterior entre 1904 hasta 1908. Entonces, vamos a hablar que en esas elecciones, al final, ¿quiénes van a triunfar? Van a triunfar exactamente esta vieja oligarquía civilista, estos sectores, como dicen, de la vieja guardia, aquellos tradicionales oligarcas que va a representar los intereses de la oligarquía civilista, encabezado, repito, por el doctor José Parry Barreda, que va a tomar el control del Estado por segunda vez. Sin embargo, ¿qué va a representar el gobierno de José Parry Barreda? Va a representar la agonía y la crisis de la República Aristocrática. Ya estamos entrando a una etapa de descomposición, de debilitamiento de este poder hegemónico del partido civilista. Ahora, ¿cuáles serían los factores? Lo iremos descubriendo paulatinamente cuando veamos los principales hechos o sucesos. Esto sería, como lo digo a ustedes, esto sería uno de los aspectos más importantes, de esta crisis agonía y crisis de la República Aristocrática. Sin embargo, si nosotros hablamos, por lo tanto, sobre este punto, vamos a decir que él es el último presidente que corresponde a esta pequeña etapa de la historia republicana del Perú, llamada República Aristocrática, es en el segundo gobierno de José Parry Barreda. ¿Cómo caerá? Lo iremos descubriendo en unos momentos. Un punto importante del gobierno de José Parry Barreda estalló una gran rebelión, por el cual que lo va a dirigir, en este caso,
el sargento del ejército peruano, Teodomiro Gutiérrez Cueva, más conocido como Rumimaki. Rumimaki se va a sublevar en lo que es actualmente la zona de Ayacucho, Andahuaylas, cuya causa ¿cuál es? La expoliación, la explotación. Estamos hablando del racismo, la violencia que usó el poder gamonal de los hacendados contra las comunidades campesinas. Es decir, le quitaban todas sus tierras a los campesinos a favor de estos hacendados. Y siempre se da esa lucha entre el gamonal, el hacendado, contra las comunidades campesinas debido a las tierras. Por lo tanto, estas acciones, por lo cual va a buscar una lucha entre ellos, ¿no? Una lucha entre ellos, y que por el cual Rumimaki, cuyo nombre, repito, original es Teodomiro Gutiérrez Cueva, va a encabezar, por lo tanto, va a encabezar una rebelión que por el cual va a desafiar no solamente el poder de los hacendados, sino al mismo Estado. Por eso que en esta etapa los gamonales usan la violencia, los poderes regionales o provinciales, y van a destruir. Y lo más curioso, ¿cuál es? Que siempre Rumimaki auguraba que la restauración de ese sueño, ¿no? de ese imperio Tahuantinsuyo. Y estamos hablando de un pensamiento milenarista, ¿no? Esos años de miles de años de prosperidad. Por lo tanto, esta rebelión fue aplastada, fue sofocada por fuerza del gobierno en apoyo de los del poder provincial, que son los gamonales, y que por lo tanto prácticamente la suerte de Teodomiro Gutiérrez Cueva, llamado Rumimaki, o sea, mano de piedra, prácticamente es un misterio. Claro, y posiblemente su desaparición puede ser por ser asesinado y prácticamente borrado del mapa de la historia. Otro punto muy importante, ¿cuál es? Otro punto, ¿cuál es? Entonces, como te digo, entonces, jóvenes, se creó la Pontificia Universidad Católica del Perú. La católica fue creada, pues, en este caso por la herencia, bueno, pero que en el fondo, jóvenes, la católica es uno de los sectores más conservadores intelectuales de la sociedad peruana. El primer rector es el sacerdote jesuita Dintilac, es el primer rector. Ahora, si hablamos otro punto importante, ¿cuál es? Otro punto importante es que su gobierno, otro punto importante es que el gobierno de José Pardo, su nuevo gobierno, de una manera rompió la hegemonía, el poder religioso que influía mucho en el Estado, que es la religión católica, ¿no? Es decir, que en su gobierno José Pardo va a decretar en 1916, por lo tanto, la libertad de cultos. Recordemos que aquí aparecerán las primeras religiones evangélicas en el Perú, es decir, religiones que no son, digamos, católicas. Si hablamos nosotros de estas religiones, pues es una de las iglesias evangélicas que apareció en el Perú, pues eso es la iglesia evangélica, la iglesia bautista, ¿no? Es una de las primeras iglesias que aparece en el Perú, primeras iglesias cristianas, no católicas. A nivel internacional se van a dar hechos importantes. Una de ellas es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que la Primera Guerra Mundial estalló en el gobierno de Benavides, se inició, pero el desarrollo siguió en el gobierno de José Pardo, su segundo gobierno. Sin embargo, recordemos nosotros que en esta lucha entre imperios, no quiero explayarme tanto en la Primera Guerra Mundial, simplemente veamos que Alemania decretó un bloqueo naval, el bloqueo submarino, por el cual cualquier barco neutral que navegue por las aguas europeas prácticamente serán hundidas por los submarinos alemanes. Y justamente en 1916 un barco comercial peruano de bandera peruana llamado Lorton, en las aguas españolas, fueron torpedeadas y hundidas por los submarinos alemanes.
Este hecho ocasionó la ruptura del gobierno peruano con el imperio alemán del Kaiser, o sea, el emperador, el Kaiser, el César Kaiser, Guillermo II Hohenzollern. Por lo tanto, el Perú le regala guerra al imperio alemán y se une con el apoyo a los aliados, Inglaterra, Francia, posteriormente viene Estados Unidos. Y el Perú va a tener un crecimiento, una recuperación económica debido a las exportaciones de materias primas. Por ejemplo, que es algodón, por supuesto, también podemos hablar de cobre, y entre otros materias primas que el Perú va a exportar. Otro hecho importante que no he mencionado aquí o no lo he escrito en nuestra pizarra es, de una manera, también marcó el cambio de las ideas políticas en el mundo y llegará al Perú un año después o casi 2 años después. ¿Cuál es? Es justamente el estallido de la Revolución Rusa. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Rusa? Que el socialismo va a llegar al poder. El socialismo, esta ideología que fue interpretada, explicada por el pensador Carlos Marx, por el cual los obreros llegan al poder, y en Rusia, en este caso los obreros y campesinos tomarán el poder, y por el cual el imperio del zar, el rey de Rusia, va a ser aniquilado. La burguesía, los grupos de poder económico, empresarial, son aniquilados, y por lo tanto la fuerza del proletariado, la clase obrera, tomarán el poder. Y eso causó un impacto en toda la sociedad del mundo. Y el Perú no es ajeno. Debido a esta trascendencia de la Revolución Rusa de 1917, la revolución del partido político, los bolcheviques de Lenin, su líder Lenin, que toman el poder, eso va a influir en todos los países del mundo. Por lo tanto, en el Perú no es ajeno, repito, y estallará a inicios de enero de 1919, estallará la lucha obrera por las 8 horas de trabajo. Y justamente en esta lucha, esta huelga por las 8 horas de trabajo, vamos a hablar que los sindicatos obreros, anarcosindicalistas, sindicatos de obreros anarquistas, encabezado por César Lévalo, Nicolás Caracciolo, Delfín Lévano, ¿no? Todos ellos van a encabezar esta lucha obrera. Pero hay algo muy curioso, que no solamente es una huelga obrera, también se va a unir y va a ser apoyado por FEP. ¿Qué cosa es FEP? Federación de Estudiantes del Perú Jóvenes. La Federación de Estudiantes del Perú, estudiantes universitarios, principalmente San Marcos, cuyo dirigente es el futuro fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Águila Torre, futuro fundador del Partido Aprista Peruano. ¿Qué pedían los universitarios? La ansiada autonomía universitaria, la no injerencia del Estado en los asuntos universitarios. Ustedes saben que actualmente es al revés, ¿no? Con SUNEDU, Superintendencia Nacional de Educación Superior, ¿no? Ese es SUNEDU, que es un órgano dentro del Ministerio de Educación, ahora se mete en los asuntos de la vía universitaria, ¿no? Y eso es lo contrario a lo que fue en esa época. Ellos pedían autonomía universitaria, y ahí la Torre es un dirigente. Y luego, otro periódico que apoya en este caso, que apoya a estas luchas obreras, es un diario que se llama La Protesta, cuyo director, ¿quién es? El futuro, otro personaje clave histórico, político, el futuro fundador del Partido Socialista, el futuro. En esa época todavía eran anarquistas. ¿Quién era? José Carlos Mariátegui. Estas luchas obreras estudiantiles y apoyadas por estos periódicos va a hacer que el gobierno, ante esa lucha obrera, el gobierno retroceda y pueda conceder las reclamaciones, las reivindicaciones laborales, reclamos laborales de estos obreros. Por eso que José Pardo Barreda va a promulgar la ley general, ojo, para todos, las 8 horas de trabajo. Con estas 8 horas de trabajo, por lo tanto, ahí se va a tener un impacto en la culminación de la República Aristocrática.